¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a esta segunda edición del programa La Ley de Lady. Bueno, hoy nos abandonó nuestro operador técnico, pero estamos aquí con ustedes para cumplir esta segunda edición y por supuesto también para empezar con una serie de comentarios al respecto de lo que ha sido esta semana. El tema de hoy es tal cual: Huacachina, hechos y retos. El oasis de América, aquel oasis que representa una de las 11 lagunas que tuvo Ica hace muchos años. Evidentemente hay algunos temas que hoy queremos tratar más allá de Huacachina, los retos y los hechos que se han suscitado, porque sabemos que hay también muchas inquietudes respecto a distintos puntos que ocurren en Ica, que es una ciudad que está llena de atractivos importantes, culturales, turísticos, pero sin embargo también muchos problemas que todavía tiene que resolverse. En el caso de Huacachina, yo debo decir lo siguiente. Hay una disposición relacionada al área de conservación natural. Cuando ocurrió este tema de la paraca, que fue una cosa increíble, que pasó como una de las situaciones, fenómenos naturales que ocurren en nuestra ciudad, evidentemente muchos nos preguntamos y vimos nuevamente el oasis a nivel mundial con todas las características que eso representa del por qué se cobra el acceso a las dunas. Es más, hay muchas interrogantes respecto al dinero que se recauda en las dunas de Huacachina y hacia dónde va. Pues hay que aclarar lo siguiente: según la disposición del área de conservación, establece que en Huacachina todo el dinero que se recauda pues va al gobierno regional, es decir, la municipalidad no recibe un sol de esa recaudación del acceso a las dunas. Una de las premisas que la población, que los turistas, que la gente del Perú reclama es que como atractivo turístico, sí, los que viven en Ica, los, digamos, ciudadanos de Ica, deberían tener la libertad de poder acceder a sus dunas, como en el Cusco los cusqueños acceden al Machu Picchu y a los atractivos turísticos enseñando su DNI. Si están de acuerdo, pueden dejarme también los comentarios, porque esa es una medida interesante que realmente debería darse. Es el último oasis que nos queda de las 11 lagunas que teníamos. Fíjense la importancia turística que tiene, la importancia paisajística. Es realmente una maravilla que no le estamos sabiendo proteger y cuidar. Informalidad que ha ido creciendo con el tiempo, porque sabemos que el Oasis de América, a pesar de ser una maravilla, a pesar de estar considerado área de conservación, todavía tiene muchas falencias en materia ecológica y de gestión propiamente del espacio. No estoy de acuerdo, nos dice que los iqueños tengamos que pagar, los turistas sí deben hacerlo. Jacqueline, tienes toda la razón. Los iqueños no deberíamos tener pase free, por ejemplo, porque es de la ciudad de Ica. Y en este caso debe haber, evidentemente, una retribución a la laguna, porque no es posible que finalmente la Huacachina esté abandonada en muchos aspectos, ¿no? El tema de conservación, por ejemplo, de sus monumentos. Hay más de 7 monumentos históricos que han sido declarados patrimonio en Huacachina. Entonces, otro punto importante es también el tema de las discotecas. Vamos a tratar ese tema porque en realidad mucho se habla que en Ica hay discotecas que están generando peligro a la ciudadanía. Hace 2 semanas asesinaron tal cual a un joven afuera de una discoteca. Las hipótesis son que era el personal de seguridad que había contratado una discoteca. Y se armó una trifulca entre ciudadanos extranjeros y simplemente hubo una muerte. Pero allí la inseguridad reina. Y reina porque evidentemente hay problemas estructurales en materia de seguridad ciudadana en todo el país. Imagínense Ica, está más o menos ya casi como Trujillo. ¿Y qué responde la policía ante eso? ¿Realmente acude el Ministerio Público cuando se le llama? Yo creo que hay un tema que deberíamos transparentar en ese sentido. Nosotros presentamos desde el año 2023 una serie de documentos, pedidos formales en sesiones de consejo, por documentos escritos, para que se haga la fiscalización en Huacachina. Y tuvimos respuestas de parte de las diversas áreas que hicieron
entre comillas, vamos a decir, un recuento de las acciones administrativas. Este file fue entregado en mis manos el año 2024, es decir, el año pasado. Se fiscalizó algunos meses en los cuales se pudo evidenciar que muchos de estos locales, como ustedes pueden ver aquí precisamente, tienen licencia de funcionamiento, es decir, sí tienen derechos ganados. Algunos de estos locales, no todos. Pero en sus licencias de funcionamiento, ahí está, licencia de funcionamiento dice claramente, establece que no pueden funcionar más allá de las 2 de la mañana. Y sin embargo, funcionan hasta las 8, 6 o 7 de la mañana. A ver, nos dice Manuel, cuando la construcción del Coliseo Municipal, sí, es una obra súper importante. Voy a hacer un paréntesis para contestarle a Manuel sobre el Coliseo Municipal, que fue una de las cosas realmente olvidadas por muchos años. Estaban haciéndose los expedientes técnicos, se actualizaron y finalmente pues quedaron allí, olvidados en gestiones pasadas. Ahora, en el año 2023, se actualizó el expediente técnico del Coliseo Municipal. Y como pasó mucho tiempo, pues evidentemente los costos subieron, entonces lo priorizamos como para que vaya a obras por impuesto, es decir, para que la empresa privada construya de una vez por todas ese Coliseo Municipal. Y actualmente ha pasado a la Contraloría para que emita opinión. Y si Contraloría dice que es favorable, pues entonces ya inicie la gestión, la empresa privada que vaya a construirlo, presente su propuesta y esto de una vez inicie. El asunto es que regresó 2 veces de Contraloría. Hice la pregunta a la gerencia municipal y esta es la 3.ª vez que lo están elevando. Esperamos realmente que sea rápido porque, imagínense, han pasado 2 años ya de la última actualización de ese expediente técnico y entonces, pues realmente aquí amerita celeridad. También nos dice Katy Herrera, entonces todos los locales de Bacachina, discotecas, local de comida incumplen reglas. Yo diría que muchos, la gran mayoría de discotecas incumplen las reglas. Fíjense, la licencia de funcionamiento, que tiene una nada más para citar un caso, menciona restaurante, salón de eventos. Además tiene un certificado y un expediente que lo acredita para funcionar desde las 9 de la mañana a 3 de la mañana del día siguiente. Miren ustedes, o sea, ahí está, no miento. 3 de la mañana del día siguiente. La mayoría de discotecas tienen esta licencia. Pero ¿qué sucede en la práctica? En la práctica sucede que no funcionan hasta las 3 de la mañana, funcionan hasta las 7 de la mañana o hasta las 8 de la mañana, por Dios. Y eso no puede ser. Cuando instamos y preguntamos, y bueno, también elevamos un documento al órgano de control interno, porque no quedó solamente en palabras, aquí la fiscalización tiene que ir con todo, debe ir con todo, y si un regidor, porque su función es fiscalizar, solamente queda en palabras, pues está haciendo demagogia. Aquí los documentos hablan y también las acciones concretas. Lo pedimos al órgano de control interno y a la fecha, pues simplemente no hay una acción más allá de las acciones administrativas. Entonces, ¿qué dicen los funcionarios respecto a esta situación? Pues que los fiscales no acompañan, es lo que manifiestan. Los fiscales no acompañan los operativos y la policía se va rapidísimo. Este fin de semana, a insistencia nuestra y de los vecinos, porque también fueron a la última sesión de consejo, hicieron otro operativo más. ¿Y qué es lo que refieren ahora en sus actas de inspección? Que no les dejaron pasar. Es decir, sucede lo mismo que pasa cuando una institución quiere fiscalizar a un privado. Te cierran las puertas y tú no puedes pasar porque no hay competencia o no hay una orden judicial que te permita. Pero estamos ejerciendo una función, entonces yo creo que aquí realmente falta articulación entre el Ministerio Público, la policía y todas las áreas, porque no solamente es porque se pase en la hora de atención, sino también por el ruido, que es una molestia. Fíjense, las ciudades más avanzadas, o por lo menos que llevan un orden, hay incluso mecanismos de protección sonora que deben establecerse en las discotecas para que no afecten la tranquilidad. Eso es tan sencillo. El día de hoy hemos ingresado un documento conjuntamente con una colega regidora para solicitar y exigir la modificatoria de estas ordenanzas, que se pongan los parámetros realmente. O sea, no podemos tolerar más inoperancia, más falta de atención a los problemas de la ciudad.
Es que eso le corresponde a la parte ejecutiva. Y aquí tienen que entrar a tallar no solamente los funcionarios de la municipalidad, sino también la policía y la fiscalía. ¿O a qué le temen? Podríamos pensar que está sucediendo como la delincuencia. ¿Por qué no hay operativos? Se pregunta la población. ¿Qué está pasando? Es que es un tema que podríamos pensar y deslizar la posibilidad muy ligeramente. No quiero ser ligera porque el periodismo de investigación se basa en pruebas. Y bueno, aquí en la ley de Lady somos bastante claros en decir las cosas tal cual, buscar las fuentes, escuchar a la ciudadanía, poder dialogar con la ciudadanía. De eso se trata. Yo soy licenciada en comunicación de profesión, soy abogada, pero sin embargo un periodista debe saber de todo. Y aquí revisamos las normas vigentes y las ordenanzas, ojo, tienen carácter de ley. Así que estamos de alguna manera también legislando. Queremos ser ligeros, pero sin embargo falta articulación entre las instituciones para poner mano dura, como dice Manuel. Bueno, es que en realidad se presentan muchos artistas, solicitan la documentación a la municipalidad y como no hay una normativa que restrinja el hecho de que otorguen una licencia, pues se la dan, porque cumplen un trámite administrativo. Pero también hay que aplicar el criterio, ojo. Puedo hablar por los demás, pero yo hablo por mí. Y aquí están justamente los actuados. Ustedes están viendo, este es un file que no me lo invento yo, está presentado, debidamente sustentado, y no es la única acción administrativa, no es la única acción que se ha tomado como fiscalización. He presentado 17 documentos sobre este tema y lo he pedido en más de 5 sesiones de consejo. Entonces, no es un tema de que no se haga nada. De mi parte lo he estado haciendo, pero fíjense, hay una traba burocrática. Hay vacíos legales porque cuando van a fiscalizar no pueden ingresar. El propietario les dice hasta ahí nomás y entonces, chao, media vuelta y se van. Ha pasado que incluso han amedrentado a algunos funcionarios. Pero eso pasa porque no articulan también. O sea, no le van a obligar al fiscal a que vaya, pero si no se articula con el Ministerio Público y con la policía, ¿cómo vamos a tener resultados? También hay un tema importante. ¿Por qué no hacer estos operativos de control de la identidad? Es necesario que se hagan los operativos de control de la identidad porque eso va a permitir, evidentemente, que haya un tema mucho más puntual en el asunto de las personas que no están documentadas. Las personas que no están documentadas evidentemente tienen un problema legal y ahí es donde tiene que actuar la policía. Entonces, realmente creemos que aquí hay un asunto de desinterés de parte de algunas instituciones y eso no se puede tolerar. Nos dice, hacemos el pedido al órgano de control interno que es quien se supone debe fiscalizar. Hacemos el pedido en la sesión. Un regidor, en este caso ciudadana, Lady Loaiza, no podría ir al lugar a clausurar un local porque no es mi función. Es como pedirle a un ciudadano, un vecino que está afectado, tal cual, que vaya y cierre un local. No podemos, pero sí podemos exigir a los funcionarios que vayan y es lo que hemos hecho. Pero lamentablemente aquí no hay mano dura y eso hay que decirlo con todas sus letras. ¿A quién le corresponde exactamente hacer los operativos y traer resultados? A la Gerencia de Desarrollo Económico. ¿Quién debe acompañar estas acciones para que sean efectivos? El Ministerio Público y la Policía Nacional. Es así de claro y directo. Sin pausas y sin excusas, porque en realidad, si no hacemos las cosas como deben ser, simplemente estamos jugando al gato y al ratón. La última reunión que tuvimos, estuvimos con una regidora, la regidora de la Huarcaya, y pedimos exactamente lo mismo por enésima vez. Entonces, que no nos vengan a contar cuentos, realmente necesitamos aplicar la ley como se debe y quien corresponde la debe aplicar. Yo invoco al Ministerio Público. ¿Por qué no tomarse un tiempo para ir a estos operativos? O no los están citando porque las cosas claras. La policía debe hacer los operativos de control de identidad también, por supuesto, porque le corresponde. Y porque además es una forma de erradicar la informalidad. Estas personas que se pasan de listas, que son parte de mafias, que son parte de extorsión. Y aquí no me digan que me estoy inventando las cosas porque hay mucho de eso. Nuestra vida corre riesgo por personas de mal vivir que llegan con sus armas y empiezan a disparar en cualquier parte por un ajuste de cuentas, qué sé yo, y la policía, ¿qué está haciendo? O sea, haciendo sus operativos de vez en cuando, sin una planificación, sin un trabajo de inteligencia. La seguridad debe estar por encima, el bien común debe estar por encima. Nadie está en contra de los negocios. Sin embargo, señores, si no hay un tema de bien común,
si no hay un tema de prioridad, de poner la salud pública por encima de todo y el bienestar de la ciudadanía, estamos hablando de nada. Huacachina es el atractivo turístico por excelencia. Ica es el segundo destino turístico a nivel nacional. Pero sin embargo, no existe un tema articulado. Hay un nuevo general hace más o menos mes y medio, pero sin embargo no vemos todavía los resultados que quisiéramos ver, que quisiéramos encontrar, que deberíamos encontrar en las autoridades que nos deben proteger. Yo recuerdo mucho, hace más o menos 6 meses atrás, un anterior general, bueno, más o menos 2 antes que el que está, y nos venían a meter cuento, a decir que el asesinato de una persona que había sido prácticamente masacrada había sido un suicidio. Yo me quedo con esa imagen e incluso la llevo a la narrativa, a la novela negra, porque es escalofriante que la institución que debe protegerte te cuente cuentos o te diga que sencillamente la persona no la masacraron, sino que se suicidó. Entonces, ya hay muchas muertes sin resolver. El caso de Gastón Medina, por ejemplo. O sea, es un comunicador social. Varias veces hemos conversado y fue cruenta su muerte. Entonces, casos como estos han quedado sin resolver porque no hay un trabajo de inteligencia, de seguimiento, de dar con los responsables, los autores de esos crímenes, que finalmente están libres, como si nada pasara, y nuestra vida corre riesgo. Entonces, yo creo que la policía no solamente es que tiene por rol cumplir una función, sino porque además le debe a la ciudadanía esa respuesta que necesitamos todos. Bueno, y hablando de Huacachina, hay otro caso, el caso de las dunas de Huacachina específicamente. Este caso que al final pues también denota una preocupación de la ciudadanía porque es un caso en el cual se evidenció que hay invasiones en las dunas. Invasiones que definitivamente pues tienen mucho que ver con los permisos que se les ha otorgado años y años a muchos pseudopropietarios en Huacachina. Las mafias se controlan, se regula. Fíjese, Colombia es un claro ejemplo. Colombia ha sido un país violentado, ha sido un país que ha estado con la guerrilla encima, dentro, por todas partes, y sin embargo yo he tenido la oportunidad de visitar muchas ciudades de Colombia, Medellín, por ejemplo, y todas las ciudades se han convertido en polos culturales, porque ha habido un cambio desde adentro de las instituciones para recuperar el espacio público y transformar el problema en oportunidad. Sin embargo, hoy en día nos estamos ahogando en un vaso de agua porque el sicariato nos invade, porque la delincuencia nos invade, y fíjense, no hay una respuesta ni una sola que haya atinado la policía. Porque recién da a conocer todo esto casi un año. No es que recién dé a conocer, mis queridos amigos de Ica, este caso. Es que en mi caso yo he actuado. Y ahí están los documentos. Yo no miento, fíjese. Todo esto es la mitad de lo que hemos actuado. Y no solamente ahí. También están las grabaciones en las sesiones de consejo. También están las mesas de trabajo en el municipio. También están las actas de sesiones. Y son 65 acciones de fiscalización. Entonces no es que hoy en día a mí se me ocurre hablar de Huacachina sin fundamento. Esto lo vengo pidiendo desde el primer día que ingresé, que fue el 2023. Pero si por mí fuera, mis queridos amigos de la cuenta de Ica que nos escriben, yo hubiera ido in situ y hubiera cerrado los locales que no cumplan el horario. Pero no lo puedo hacer porque la competencia y el rol del regidor no es ese. Me meten presa, evidentemente, porque estás pasando por encima una función que no te corresponde. Sin embargo, sí, dentro de mi labor, presenté las iniciativas del cambio de las ordenanzas, la adecuación. Es más, hemos solicitado en muchas oportunidades esto, pero a veces hay impotencia que uno siente, fíjense, porque realmente si uno tuviera ganas, voluntad de hacer gestión, siendo gerente, siendo subgerente, siendo fiscal, siendo policía y teniendo esa competencia, ¿por qué no hacerlo? Cada uno tiene que sudar la camiseta, realmente hacer su trabajo donde le toca estar. Si yo fuera ejecutivo, tomaría las acciones. Desde mi posición de regidora, lo he hecho en el marco de mis competencias y aquí están las pruebas. No estoy mintiendo. Sin embargo, creo que el compromiso debe ser de todos por igual. Absolutamente de todos. En el caso de las dunas, específicamente, nosotros pedimos, bueno, en mi caso particular, vamos a decir,
hubo un documento en el que se solicitó la intervención inmediata cuando se estaban invadiendo o habían imágenes, videos, empezó a salir por los medios de comunicación y nos alertaron de esta situación. Entonces presentamos un documento solicitando justamente una acción inmediata de parte de la Sugerencia de Obras Privadas, lo cual devino luego, porque el día de hoy preguntamos actualizando este tema, y salió una resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial, que es la 058, que ustedes pueden ver allí en pantallas, donde se pronuncia al respecto de esta situación y deriva un juego original justamente como medida cautelar al personal de Serenazgo y a la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, ojo, para efectos que se informe si se incumple con la medida adoptada, ya sea con el retiro de los carteles o se continúe con la edificación. En caso de incumplimiento por parte del administrado Manuel Augusto Mejía Soler, se deberá hacer de la aplicación el artículo 6, que es obligación de reencausar y o comunicar a la Procuraduría. ¿Qué establece esta resolución respecto al caso de las dunas? Y ya tuvimos una denuncia por recuperar las dunas en el Fondo de la Victoria, que fue una de las 11 lagunas que teníamos en Ica. ¿Cuál fue el resultado? Denunciados todos. Pero bueno, artículo primero, disponer medida cautelar de paralización total de la obra de construcción en el predio ubicado en la avenida principal y calle El Balneario de Huacachina, sublote A, departamento de Ica, la cual será acatada por la administrada, el señor Manuel Mejía Soler, debiendo suspender totalmente las labores de construcción. Ahí está la resolución. Entonces, la resolución 058 del 17 de julio establece que debe haber una suspensión de obra. ¿Por qué no se ha suspendido? Se ha suspendido, no se ha suspendido, depende de Serenazgo y Policía Municipal. Entonces, hay una acción de fiscalización, pero aquí depende de la respuesta que también deben dar los funcionarios y las áreas competentes. Bueno, dice, usted puede estar como veedora de la fiscalización, pero si no hay fiscalización, mis queridos amigos de ICA, no solo debe estar presente cuando se inaugura guardia. Precisamente, cuando hay operativos y estos operativos son articulados, debe darse esta articulación entre la policía, entre el Ministerio Público y la municipalidad. Ministerio Público, Policía y Municipalidad desde la Gerencia de Desarrollo Económico. Y ojo, también la Gerencia de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque la Gerencia de Medio Ambiente tiene un área relacionada al tema de los ruidos. Ellos tienen sonómetros. Y con esos sonómetros es súper necesario que midan los decibeles. Si comprueba que se está subiendo los decibeles, que evidentemente va a ser porque la bulla es infernal, entonces tiene que haber una sanción. Y eso es fácil de corregirlo, por supuesto, si hubiera voluntad también de parte de los empresarios, porque debe haber un consenso, debe haber voluntad de cambio, pues se adecúa a la norma, se adecúa la estructura, se adecúa de tal manera que no perjudica a la otra persona. Hemos pedido un reporte al área de recursos humanos, ya que la semana pasada el tema fue lo que no funciona se cambia, porque realmente creemos que sí hay un exceso de personal en muchas áreas de la municipalidad. Aquí la cosa es sencilla. En toda institución pública debe haber una medida de productividad, resultados, es decir, gestión por resultados. Si no hay una gestión por resultados en una entidad, entonces estamos hablando de una baja productividad, de una carente medición de resultados, y eso se traduce en la ineficiencia de la institución. Entonces, si no hay dinero, pues hay que hacer austeridad en muchos aspectos, empezando por el personal, capacitando al personal, exigiendo al personal que cumpla su labor y optimizando recursos. También hay un asunto que se puede aplicar, que fíjense, desde que salió el ISO anticorrupción, que es el ISO antisobornos, solamente 3 municipalidades lo han aplicado de las 1.700 municipalidades que hay en todo el país. Por Dios. Entonces, hay que aplicar ese ISO, porque el control estricto viene también por ahí. Muchas veces decimos, las instituciones están corruptas, pero ¿qué hacemos para luchar contra esas? Pues tomar una medida de esas es arriesgada, pero es necesaria, y eso ayudaría a medir no solamente la productividad, sino también la transparencia de las personas, y podría ayudar a disminuir aquellos elementos
que no son buenos dentro de la institución. Entonces, hay cosas que debemos adoptar y no debemos evadir. No solamente nos quedemos sentados en el aparato burocrático porque estamos nombrados sin proponer nada. También depende de un profesional que ha estudiado una carrera, que se ha capacitado, ser propositivo, ayudar a la gestión, ayudar a ICA finalmente, porque no es que estás trabajando para una persona, estás trabajando para una institución. Y esa institucionalidad es la que se ha perdido a nivel nacional en muchos aspectos. Fíjese, no solamente en las municipalidades, se ha perdido en todas las instituciones la falta de compromiso. Entonces sí, el día de mañana voy a estar en otra área. En la mañana estuve en las vías auxiliares de la ciudad y pude ver claramente allí, in situ, algunas de las observaciones que se habían levantado y que ahora están en penalidades. Esta obra que culminó el 20 de julio, que debe estar próximo a inaugurarse, pero que está en una fase de penalidades, según me informó el subgerente de obras. Entonces, es ir al lugar también y ver cómo están las cosas. Pues en mi caso, el día de mañana voy a estar presente en un área, no puedo decir cuál, porque la idea es que sea inopinado, y el próximo programa también se los comento. Luis nos dice, buenas noches, ¿para cuándo está culminando el río Ica? Solo faltan 3 meses para la época de lluvias. ¡Qué preocupación, señores! Sí, es cierto. Esa obra fue un tremendo fiasco. ¿Qué pasó? Pues lo sé porque sí estuve, digamos, preguntando siempre sobre esta obra que la ejecutó Reconstrucción con Cambios, que fue un nombre que le pusieron a una entidad que supuestamente cuando vienen los problemas de las aguas de avenida, de los desastres naturales, debía solucionar. Pero en ese entonces estaba el ex gobernador Javier Gallegos. ¿Y qué hicieron? Pues una gran losa. Porque eso del río, queridos amigos, no es la solución al problema de las aguas de avenida, de las inundaciones. Vienen las épocas de lluvia. Lo que ha pasado con la Paraca no es algo ligero, que vamos a tomarlo a la broma. Es realmente el efecto del cambio climático. Entonces, cada año, según los científicos, porque pude conversar incluso con los fundadores del Centro del Observatorio Solar, científicos del Perú, del IGP, esto no va a detenerse, cada año va a ser peor. Es parte del cambio climático, parte de lo que estamos viviendo. Y en el río Ica hicieron una gran losa. O sea, una gran losa que costó más de 200 millones de soles. Fíjense ustedes, ¿estamos realmente trabajando por el bien común o no? O sea, yo digo, hay que poner prioridades. Y cuando uno es autoridad del nivel ejecutivo, tiene que poner prioridades claras. Hacer las cosas bien no cuesta mucho. Es cuestión de criterio, decisión, voluntad y transparencia. Pero si nosotros vamos a dejar simplemente que las cosas sucedan por arte de magia o porque me lo dijo un asesor o porque se me dio la gana de hacerlo sin criterio técnico, estamos fallándole a la ciudadanía. Y esa obra que fue en la gestión del exgobernador Javier Gallegos es una gran losa en el río, cuando realmente debió tener una cuestión más técnica, más operativa, que solucione el problema del río Ica. Y hasta ahorita están con tramos que faltan. Bueno, según el PETAC, que es el proyecto especial Tambo-Jaracocha, que depende del gobierno regional de Ica, estos años que estuvo paralizada por varios tiempos, pues ya están los tramos por culminar. Realmente esperemos que eso culmine porque de ahí depende también la ejecución de los puentes que el municipio ha priorizado, el puente Huancavelica, el puente Chanchajay, en fin. Entonces, hay muchas cosas que se arrastran de tiempo atrás, pero por falta de criterio técnico, por falta de conocimiento, y a veces siendo de la profesión de ingeniería, fallan. Esperamos nosotros que se gestione mejor el tema del Festival de la Vendimia, que sí se puede, porque la gente quiere su campo ferial, quiere estar allí, quiere compartir, quiere vivir la tradición, y el campo ferial tiene que ser remozado, además, con una obra de inversión a la altura de lo que es nuestra ciudad de Ica, con un centro de convenciones, por ejemplo. Necesitamos hacer realmente obras de impacto. Este año o el año pasado hubo la intención, pero lamentablemente no se llegó a buen puerto. ¿Cuánto nos gustaría que haya una iniciativa ahora en lo más próximo para invertir en ese campo ferial que realmente necesita todas las atenciones del caso? Pero la gestión cultural continúa. Porque todo trabajo, siempre que es planificado, brinda resultados. Un trabajo que no lo planificas, que no estableces un plan estratégico de acciones, pues simplemente no tienes resultados.
Toda acción que uno hace en la vida, ya sea del ámbito profesional, del ámbito personal, aspiraciones que uno puede tener o ejercicio, el trabajo, tiene que ser planificada. Si nosotros no planificamos con objetivos estratégicos, con acciones estratégicas, pues sencillamente estamos navegando en la demagogia y en algo que la gente le llama charlatanería. Y entonces no podemos caer en eso. Lo planificado brinda resultados. Por más que tú te esfuerces y no tengas una planificación, no vas a lograr los resultados, pero la planificación exige un nivel de organización óptimo. Y eso brinda resultados. Si no lo tenemos, estamos en nada. Entonces, nos dice Juan Carlos Osco, ¿por qué cobran en las dunas de Huacachina? Bueno, ahí hay una disposición que viene del área de conservación, que es y corresponde al gobierno regional hace más de 5 años, que estableció por acuerdo del Consejo Regional y por disposiciones que este cobro que se hace en las dunas vaya a los fondos totales del gobierno regional. Entonces, lo que yo plantearía es que, pues, evidentemente, los iqueños tengamos el derecho de ingresar gratuitamente a nuestras dunas. Y esto debería ser planteado tarea para los consejeros regionales que deberían pedir. Hay consejeros regionales que no nunca los he escuchado, realmente no sé. Hay otros que sí, otros que no. En fin, creo que cuando uno está en un cargo, pues debe dejar cierto legado. Y esta es una tarea para ellos. Les pongo el asunto en la mesa, señores consejeros regionales, pidan que el acceso a Huacachina para los iqueños sea gratuito, que corresponde realmente. Nos dicen también por aquí nuestros amigos, se vienen las épocas de lluvia. Bueno, sí, evidentemente, se vienen las épocas de lluvia. Estamos muy preocupados por eso. Aquí tiene que haber un trabajo bastante sesudo, bastante articulado con quienes nos brindan protección también, imagínense. Porque llegada la lluvia, lo que hace todo el mundo es repartir plásticos y tal, y decir que vamos a ayudar, que vamos a, digamos, apoyar a la ciudadanía afectada. Pero la prevención, ¿dónde queda? Y la prevención aplica para todo, no solamente para el tema de las lluvias, para el tema de los problemas de la naturaleza, sino también la prevención del delito, que es una de las cosas que hablamos al principio del programa. Siempre estamos apagando incendios por donde aparecen. Es como los conflictos sociales. Apagamos incendios cuando ya están en el clímax, cuando ya están en la escalada hacia arriba. Y cuando empezaron las cosas, no nos preocupamos, no nos interesa. O simplemente dejamos que las cosas fluyan y al final nos interesamos en apagar el incendio. Pero si no tenemos un nivel de prevención, pues entonces estamos dejando muchos incendios al final y eso da como resultado una masacre. Yo creo que tenemos que fijarnos muy bien en estos aspectos de la planificación ciudadana. Y tenemos que actuar en el momento. Y exigir a las personas que tienen, digamos, la capacidad ejecutiva y operativa de hacerlo. Entonces, tenemos que luchar por eso, pues sí, desde la ciudadanía activa. Yo creo que todos los ciudadanos no solamente tenemos una obligación al momento de ir a votar, porque es obligatorio, porque si no te ponen la multa, sino después, a nivel organizativo, como ciudadanos que habitamos un territorio, y exigir a las autoridades que cumplan también su palabra. Y debe haber sanciones para quien no lo hace, no solamente para los funcionarios, ojo. Por ahí me han comentado que se ha generado cierta antipatía en algunos funcionarios o trabajadores. Yo no estoy en contra del trabajo, al contrario, me parece que el trabajo digno es saludable y hace que las personas se lleven un pan a su casa y está bien. Pero tenemos que ser también exigentes con nosotros mismos. Mirar qué estamos haciendo, hacernos un FODA interno, es decir, hagan este ejercicio, parten en 4 y ponen fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces me evalúo y sé cómo estoy avanzando en mi trabajo, en mi vida. En fin, yo creo que el no evaluarnos, el no repensarnos, el no entrar a un nivel de reflexión de nuestra propia existencia, lo que estamos haciendo, mal o bien, pues hace que sigamos en piloto automático. Y también hay que escuchar a la calle, ojo, porque no por el hecho de estar en una zona de confort o de tener un trabajo, una profesión, un cargo, no mirar al resto. O sea, hay que escuchar la lectura de la calle y estar muy presentes y atentos con las problemáticas de la ciudad. Bueno, me pueden preguntar lo que quieran en estos últimos 15 minutos de programa. Son las 7:45 de la noche.
estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras plataformas virtuales. Este es un programa que hemos denominado La Lady Lady. Y me preguntan, ¿por qué la Lady Lady si Lady no es abogada? Bueno, soy abogada, soy comunicadora, licenciada en Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología. Dicen que un periodista debe saber de todo un poco. Las leyes siempre me han llamado la atención, leo muchísimo. Hay parte de la colección aquí, no solamente de literatura, sino también de muchos otros temas. Pero sepan ustedes que también el sentido del nombre del programa La Ley de Ley es porque nosotros queremos establecer un principio de comunicación con la ciudadanía. ¿Qué es lo que consideran bien? ¿Qué es lo que consideran mal? ¿Qué sugerencias pueden darnos? Y además las ordenanzas que planteamos desde el nivel provincial tienen carácter de ley. Además de eso, hay cosas que para uno pueden ser buenas y cosas que para otro malas, pero todos nos ceñimos a la Constitución Política del Perú y además nos ceñimos a las premisas que establecen el bien común, que deben ser aquellas que priorizan el bien ciudadano. Gael, nos dicen, ¿estarás en la organización 2026 o apoyando? Me gustaría que sí, porque hicieron buen trabajo en la vendimia. No voy a estar, lamentablemente, Gael, porque he, digamos, trazado como objetivo terminar algunos proyectos de ordenanza que faltan. Por ejemplo, el Plan Provincial de Cultura al 2030. Tenemos que terminarlo, se han hecho talleres, pero hay mucho que empujar en esta ordenanza municipal y vamos a estar trabajando en eso, porque fíjese, hay una política nacional de cultura al 2030, pero las municipalidades no la aplican. ¿Por qué? Porque no tienen un plan provincial. Solo 8 municipalidades de las 1.700 que hay la han aplicado. Entonces en ICA aspiramos a impulsar esta iniciativa de ordenanza, como muchas otras, por ejemplo, el Consejo Provincial de la Juventud, que fue una ordenanza que aprobamos el año pasado, que llevamos al pleno el año pasado, que sustentamos el año pasado y que este año ya se está reglamentando. Acaban de nombrar la Secretaría Técnica, que es la responsable de llevar este proceso, y el día 6 de septiembre va a ser un encuentro para todos los jóvenes que asistan a la municipalidad a las 4 de la tarde el 6 de septiembre y elegir al comité electoral para el Consejo Provincial de la Juventud, que es un espacio de articulación, de propuesta. Los jóvenes tienen que estar a la palestra de las decisiones que se toman en la ciudad, tienen que vincularse con esto. Si dejamos que siga la deriva, si simplemente miramos desde la vereda, desde la queja, desde el humor, pues vamos a dejar a la deriva la ciudad, el país. La agenda país debe estar también vinculada con nuestro quehacer diario. Esa es una de las cosas que tenemos que de alguna manera impulsar. Así que, bueno, como esas, otras iniciativas más que estamos llevando adelante. Y bueno, no sé si se me convoque para la vendimia, pero ya hay un comité elegido, lo integran otros regidores. Tuve el honor de presidir esta vendimia el 2025 y fue realmente una maravillosa experiencia. Dejamos un fondo importante que no se había dejado anteriormente, las cuentas en azul, casi 300.000 soles, y esperemos que esto sea autosostenible, si es posible, si es posible. Una de nuestras iniciativas, entrando nomás el 2023, fue un acuerdo de consejo en el que pedimos que se haga una empresa municipal de promoción turística, porque Cusco la tiene años, que es el EMUFEC, y es la que organiza el Inti Raymi y generan utilidades y hacen que sea productiva, sea sostenible. Entonces yo digo, en ICA debería haber una empresa municipal de promoción turística. Se pidió la gerencia de turismo, se modificó el ROF, aprobamos el nuevo ROF, que es el Reglamento de Organización y Funciones, con la gerencia de turismo, y a la fecha no se aplica. Entonces, la subgerencia de turismo, subgerencia porque era un área funcional. Entonces también hay un tema que resulta a veces de impotencia para uno, en el sentido de que no puede proponer muchas cosas, pero en la práctica la parte ejecutiva pues no las realiza, ¿no? Es como el caso de la vendimia. También propusimos que haya una modificatoria total del reglamento el año 2023, terminando la vendimia de ese año, y sin embargo la parte ejecutiva pues no lo trató. Entonces hay cosas que ya no puede hacer un regidor, pero sin embargo está allí la propuesta, ¿no? La propuesta. Y eso tiene que ser responsabilidad compartida. Así que bueno, si hay más preguntas, comentarios, tenemos los últimos. Oiga, señora Ley, mire, señora